todos. Espera. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos un jueves más a los webinars que estamos realizando en el programa de la reactivación empresarial. Arturo, si quieres, compártenos la presentación y te voy presentando. Nada, eso, daros las gracias por estar aquí y nada, hoy tenemos estos webinars, como os decimos, siempre están enmarcados dentro del programa para la reactivación empresarial, que es un programa de la Junta de la Dirección General de la Junta de Extremadura para ayudar a aquellas empresas que quieran mejorar su actividad o mejorar o que estén en dificultades económicas. Y nada, hoy tenemos un webinar sobre la gestión del crecimiento empresarial, superar las dificultades, especialmente centrado en la resiliencia empresarial. Contamos con Arturo Fernández Palacios, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Sevilla y máster por la Universidad de Madrid. Y es experto en reestructuración financiera y solvencia empresarial a través de diferentes proyectos, especialmente centrados en el área de infraestructuras y transportes, pero con amplia experiencia en todo tipo de entidades privadas. Así que nada, comentar simplemente que podéis informaros tanto en la web que aparece como en el número de teléfono para participar en el programa, y daros las gracias una vez más a vosotros y a Arturo por participar. Y nada, ya te dejo comenzar este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Pues buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Como comentaba Ana, dentro de este programa hoy vamos a hablar de la gestión del crecimiento empresarial y especialmente de cómo superar las dificultades en épocas de crisis. Y esto pues liga con el concepto de resiliencia, que supongo que habréis escuchado mucho, especialmente en estos últimos años, en lo que hemos sufrido el golpe de la pandemia, que habrá afectado obviamente a muchas de vuestras empresas y a vuestros negocios, y otros golpes que han venido después, como el incremento de los precios. De hecho, pues la propia respuesta más grande que a nivel institucional se ha dado, que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, pues ya pone de relevo la importancia de ese concepto. Entonces, para el día de hoy, para este webinar de aproximadamente una hora, lo primero que vamos a hacer es intentar entender ese concepto de resiliencia empresarial, intentar ver cuáles son las características de una empresa o de un negocio que podamos llamar resiliente. Luego ir sobre una serie de buenas prácticas y de guías que sean aplicables a vuestros negocios para potenciar y dotarlos de resiliencia. Y por último, iremos sobre algunos casos de éxito de empresas que se han preparado, que tienen una estrategia de resiliencia y que luego cuando han sufrido o han pasado por épocas de crisis, pues las han superado con cierto éxito. Por último, pues tendremos, como es habitual, una ronda de preguntas en las que podréis expresar tanto las dudas que os hayan surgido sobre los contenidos que hemos compartido, como también cualquier consejo que os podamos dar o sobre cómo aplicar estos conceptos, que como veréis son bastante teóricos, a vuestros negocios. En cuanto al concepto de resiliencia empresarial, pues bueno, me gustaría empezar por definir la propia resiliencia. Este es un concepto que no viene del mundo de los negocios, sino más bien del mundo científico, y normalmente hace referencia a la capacidad que tiene un material para volver a su estado de forma tras haber sido deformado por algún tipo de acción externa, ¿no? Si esto lo trasladamos al mundo de los negocios y a la economía de la empresa, pues la forma de la empresa pues serán sus resultados de negocio, como pueden ser la cifra de negocios o el EBITDA o los flujos de caja. Entonces, cuando aparecen ciertos cambios,
en el entorno de la empresa o incluso en su seno, la compañía tiene que ser capaz de adaptarse a dichos cambios para que esos resultados de negocio vuelvan a su forma. Es decir, hay una analogía entre esa definición física y la que se hace desde el punto de vista económico. Por lo tanto, la definición de resiliencia empresarial sería la capacidad de las compañías para adaptarse a los cambios, aprender de ellos de cara a futuras crisis y saber crecer ante las dificultades. Es decir, esta definición va un paso más allá de la que se hace en la propia ciencia de materiales, ¿no? No solo basta con volver a la situación anterior, sino que si es posible, se debe aprender de la crisis que se ha superado e incluso volver a una forma que sea aún más positiva que de aquella de la que se ha partido en el inicio de la crisis. Para ello, el comportamiento de las empresas, cuando decimos que es resiliente, debe abarcar una serie de procedimientos, es decir, que ya estén intrínsecos en la empresa, procedimientos de supervivencia, y basar en unas estrategias que ya están definidas previamente para que la reacción cuando llegue la crisis sea planificada. Es importante aquí tener en cuenta que al final el negocio de las empresas pues depende obviamente de su capacidad para satisfacer al cliente. Con lo cual, a veces no basta con los métodos tradicionales o los que se venían haciendo previamente, sino que hay que desarrollar nuevos métodos que permitan seguir satisfaciendo al cliente en esta época de crisis. También es importante cuando definimos e intentamos entender qué es la resiliencia empresarial, desagregarla o diferenciar entre el concepto de resiliencia empresarial y lo que sería la continuidad empresarial. La continuidad empresarial son procesos y procedimientos intrínsecos de la empresa que le permiten continuar su negocio durante una época o durante una crisis. En cambio, la resiliencia empresarial va asociada más a una planificación o una estrategia previa. Y es la capacidad para volver, como hemos dicho antes, a su actividad de manera aceptable, es decir, a que sus resultados de negocio sean como los que venían siendo antes de la crisis y si es posible, ¿no?, que vaya también acompañado de un aprendizaje y si es posible también de reinventarse y de incluso conseguir un mejor performance económico una vez superado este periodo de crisis. Ahondando en estos conceptos, pues lo que comentaba, ¿no? La resiliencia empresarial va más allá de esa planificación de la continuidad, que se queda en un nivel más operativo y adopta un enfoque que es más dinámico y más estratégico. Y para ello utiliza pues, la metodología habitual de identificar los riesgos previamente a que aparezcan, analizarlos, darles una estimación de cuál puede ser su impacto en la compañía y establecer una serie de medidas para mitigarlos. Por lo tanto, no solo es la capacidad de dar respuesta a las perturbaciones externas que deriven de una crisis, sino también es la capacidad de adaptarse al entorno de riesgo en circunstancias cambiantes. Esto hila con lo que comentábamos antes de ser disruptivos y adaptarnos a lo que el cliente demanda, pero en otras circunstancias. Con ello, al final, una empresa que se prepara para ser resiliente, lo que está buscando es estar preparada para absorber el golpe de una crisis que le suponga una interrupción en su actividad sin que conlleve un peaje significativo en sus operaciones comerciales. Como ejemplo de
estrategia de resiliencia empresarial? Pues cuando el COVID, la pandemia, por motivos sanitarios, no permitía que los empleados pues, coincidieran en una oficina, lo que se hizo en general fue cambiar a un modelo de teletrabajo desde casa. Pero obviamente aquí sabemos que las compañías respondieron de distinta manera, ¿no? Había unas que igual no habían preveído una crisis de este tipo, pero en las que el teletrabajo ya estaba implantado de cierta manera, y eso pues le dio un plus a la hora de poder adaptarse a la nueva situación. De hecho, casi la mitad de las organizaciones son ahora totalmente remotas, e incluso el 72% ya se plantea implantar un modelo de trabajo desde casa de forma permanente. Y esto, pues, ante posibles interrupciones que puedan surgir a futuro, ya sean pandemias, que ya sería difícil tener otra, pero también podrían darse otro tipo de interrupciones, quién sabe, a lo mejor algún fenómeno climático extremo, pues harían que la empresa fuera capaz de resistir a futuro. El otro concepto que decíamos que había que diferenciar claramente era el de la continuidad empresarial. Aquí lo que comentábamos es que es la capacidad de una organización para seguir ofreciendo sus productos y servicios a un nivel aceptable tras una interrupción de la actividad. Por lo tanto, la principal diferencia aquí es que no requiere que haya una planificación estratégica detrás, como en el caso de la resiliencia, que permita superar esas dificultades de una manera exitosa. Tampoco estamos hablando en esta definición de ese aprendizaje o de ese intentar ser disruptivo para seguir satisfaciendo al cliente, ¿no? En otras palabras, pues es la gestión de la continuidad de la actividad implica procesos y procedimientos de la empresa asociados a la garantía de que las operaciones críticas se mantengan para cumplir las normas adecuadas. Y un ejemplo de esta característica de la continuidad empresarial sería imaginar que hay una inundación, por ejemplo, o otro tipo de desastre natural que afecta a un edificio de oficinas y destruye pues, toda la infraestructura de la red de datos de una organización. Si no hay planificación de continuidad de la actividad, se perderían todos los datos que haya almacenados, incluso los software, y se vendrían abajo pues, ciertas operaciones que son críticas. ¿Qué pasa? Que al haber realizado ya una copia de seguridad de aquellas empresas que tengan algunos cortafuegos para garantizar la continuidad empresarial, pues podrían haber hecho una copia de seguridad en un centro de datos externos y eso les permite mantener sus operaciones al tiempo que iniciar una respuesta de emergencia. Pero claro, aquí, si lo comparamos con el ejemplo anterior, al final, una vez superada la crisis, pues la empresa seguirá como antes. En cambio, sin embargo, en el ejemplo que veíamos antes, pues ahí vemos que hay un cambio de paradigma a futuro, ya que una vez superado el COVID, la respuesta no ha sido volver a la oficina, sino que ha sido que ahora el 72% de las empresas se plantea que la gente trabaje desde su casa de manera permanente. Siguiendo con el objetivo de entender la resiliencia empresarial, pues me gustaría destacar 3 hábitos y beneficios asociados
que las empresas que destacan en las empresas resilientes. A continuación también veremos más características que os ayudarán a entender lo que es una empresa resiliente y que también os darán ideas de cómo aplicarlo a vuestro negocio. Por un lado, una empresa resiliente se caracteriza o tiene el hábito de tener equipos cohesionados con percepción al cambio. Es decir, establecer relaciones favorables entre los empleados y en pro de mantener la productividad como ese objetivo común. Se cuenta con un compromiso y un bienestar entre los miembros del equipo de trabajo que ayudará también en sí mismo a mejorar la comunicación interdepartamental. Por otro lado, otra característica, otra capacidad que tienen las empresas resilientes, con estructuras, procedimientos y maneras de actuar resilientes, es cierta facilidad para identificar los cambios externos que se sobrevienen a la compañía. Aquí es necesario comprender que determinados cambios son significativos, los cambios que uno puede prever, y requieren de aportar pautas que nos permitan afrontarlos. A mí me gusta aquí mucho el ejemplo de las grandes compañías energéticas, tradicionalmente ligadas a los hidrocarburos, como puede ser pues, Cepsa, Repsol, CLH, que algunas incluso han llegado a cambiarse el nombre, ¿no? Es el caso de CLH, Compañía Logística de Hidrocarburos, pues en vista de que hay un cambio que han identificado a priori, que es que el consumo de estos productos va a decaer a largo plazo en detrimento de nuevas fuentes de energía renovable, pues han llegado incluso a cambiarse el nombre. LH ahora se llama Exolum, porque obviamente era un nombre con el que no podían atender al mercado al que quieren servir, ¿no? Entonces, con esta necesidad de identificar el cambio a priori, el siguiente paso que debe darse es identificar qué aspectos empresariales se deben mejorar o cambiar y cuáles son exactamente o desagregar los obstáculos que se necesitan vencer en ese proceso de cambio. Y por último, y dado que no todos estos cambios, como el ejemplo que he contado antes de las empresas energéticas, son tan fáciles de prever, es necesaria también cierta capacidad para improvisar y ejecutar acciones aceptadas en un periodo corto de tiempo. Por ello resulta imprescindible que se apliquen conocimientos basados en la educación adaptada al cambio de una organización, es decir, que la capacidad de reacción. De esta manera, pues se evalúa tanto el riesgo como la capacidad de respuesta que manifiesta el personal ante eventos desafortunados que no son fáciles de prever ni adelantar. Y como decía antes, ahora vamos a ir sobre una serie de características y aquí lo que os propongo es que hagáis el ejercicio en vuestra mente sobre si vuestro negocio tiene esas características. La primera es que sea capaz de crear y eliminar estructuras con sencillez. Obviamente, cuanto más pequeño sea el negocio, menos estructuras tendrá y más difícil será tener estas características, ya que probablemente en 1, 2 o 3 empleados pues estén concentradas muchísimas funciones. Pero esto a la vez, si el negocio es pequeño y existe esa concentración de funciones, pues también es fácil cambiar roles, ¿no? Luego, y quizás esto deberíamos haberlo puesto lo primero, es importante que durante todo el proceso de crisis
se siga poniendo al empleado en el centro, ¿no? Y entender que la necesidad del empleado pues va más allá de cumplir los objetivos de la empresa y que quiere cierta recompensa. Como comentaba antes, imprescindible ser capaz de identificar y evaluar rápidamente todas las amenazas que hay en el entorno. Y para esto, pues una empresa, una compañía grande del tipo con las que nosotros solemos trabajar, pues suelen tener un equipo de riesgos y una serie de herramientas que les ayudan a listar, a identificar todos los riesgos que tiene la empresa, es decir, cualquier condicionante externo o externo que pueda poner en jaque a largo plazo a corto plazo sus flujos de caja, básicamente. Para cada uno de ellos, pues tienen un valor que suele ser relacionado tanto con la probabilidad de que se dé ese riesgo como con el impacto que tendría. Y luego, una vez ubican todos esos riesgos en un mismo mapa de riesgos que se llama, pues van proponiendo de la mano de la dirección de la compañía una serie de medidas que permitan mitigar estos riesgos, es decir, intentar que no pasen o que si pasan el impacto no sea tan elevado. Obviamente, pues en negocios pequeños no existe la capacidad de tener un equipo de riesgos especializado, pero sí que igual os invitaría, ¿no?, a que con cierta periodicidad, digamos 6 meses o un año, pues hagáis un pequeño trabajo de reflexión que igual es simplemente un trabajo de una mañana o de una tarde, que podéis también dividirlo en varias sesiones, en el que hacer esta matriz, ¿no?, de cuáles son los riesgos, o sea, qué cosas pueden pasar y pueden poner en jaque mis beneficios, mis flujos de caja, qué probabilidad hay de que pase cada una y en qué medida, si ocurren, pueden afectarme, ¿no? Y una vez tengáis esta foto, veréis que hay algunos riesgos que son los principales en función de ese impacto y esa probabilidad de ocurrencia, y tendréis que hacer un segundo ejercicio de centraros en esos riesgos y ver cómo puedo evitar que ocurran o cómo puedo hacer que si ocurren el impacto sea el menor posible. En cuarto lugar, es importante contar con una cultura de preparación y mejora continua. Yo creo que simplemente el hecho de que estéis en una sesión de este tipo ya pone de manifiesto que os preocupa el tema de la formación y de mejorar para hacer más robusto vuestro negocio y también más resiliente. También es necesario que dentro de la compañía pues haya líderes que permitan tomar decisiones difíciles con rapidez. De esta manera, pues esas decisiones adaptativas, que a veces conllevan también riesgos en sí mismas, porque no sabes cómo va a evolucionar el contexto, pues se puedan tomar. De otra manera, la inacción muchas veces pues lleva al fracaso en sí mismo. También es importante que durante los procesos de crisis haya planes de comunicación sólidos para que todo el mundo esté al tanto, ya que la falta de transparencia pues, puede generar todavía más incertidumbre y puede acabar afectando negativamente o incluso incrementando el efecto negativo que esos cambios en el entorno tienen para la empresa. Luego es necesario que los procesos de la empresa no sean siempre rígidos y
y que tengan cierta flexibilidad y agilidad para adaptarse a los cambios. Y aquí yo creo que aplicado a vuestros negocios, lo que tenéis que pensar cuando evaluáis vuestros procesos es siempre ser críticos, es decir, estoy haciendo esto de la mejor manera, y con cualquier proceso, ¿no? Con el proceso de emitir una factura, con el proceso de captación de nuevos clientes, cualquier proceso y cualquier trabajo es susceptible de hacer esa revisión autocrítica. En cuanto a la experiencia de la retención del cliente, pues también es importante que penséis, y las empresas resilientes así lo hacen, en el valor que aportáis al cliente. No solo en el servicio del producto que le dais, sino en el valor final. Porque a veces ese valor final que espera el cliente de vosotros se lo podéis entregar o hacer llegar con otro producto diferente o con otro servicio diferente. Y aquí pues vuelvo al caso que hemos repasado antes de la pandemia, cuando todos los restaurantes cerraron y al final los que fueron capaces de ser más resilientes, pues lo que hicieron fue dar otro producto a los clientes que satisfaciera pues esa necesidad que tenían. Al final la gente no va a los restaurantes solo por comer, sino porque es un evento social, es una oportunidad de hacer algo diferente, de comer algo diferente y aunque probablemente muchos no lo hubieran reflexionado en ese momento, lo que hicieron muchos restaurantes fue darle ese momento diferente, esa experiencia diferente a la gente que estaba en su casa y llevarles la comida a la casa, ¿no? Y una comida en casa se convirtió en un evento especial pues, porque la comida venía de un restaurante. Y con eso el negocio, el restaurante dando un producto diferente, un servicio diferente, supo relanzar su negocio y el cliente, pues bueno, dentro de las circunstancias, también sacaba su valor a lo que estaba pagando. Y por último, y esto hila con la segunda característica que hemos visto en la anterior slide, siempre tener la premisa de guardar, velar por la seguridad y el bienestar de los empleados, puesto que cualquier fallo en este sentido pues podría ir precisamente en contra de lo que se busca cuando se quiere resiliencia en una empresa. Pasamos ahora, una vez entendido más o menos cuál es el concepto y las características de una empresa resiliente, a buscar o a identificar una serie de guías o buenas prácticas que se podrían poner en marcha para aumentar o potenciar la resiliencia de una compañía. Aquí, por supuesto, intentaré adaptarlo al máximo al tipo de compañías, pero igualmente intentar hacer este ejercicio vosotros en vuestra mente y luego, si hace falta la ronda de preguntas, pues comentamos lo que sea necesario. Entonces, entre estas prioridades, una es ser capaz de reorganizar el presupuesto cuando llega la crisis para poder innovar. Tradicionalmente, ¿qué es lo que se hace? Pues se hacen unos presupuestos por departamento y no en función del valor que se da al cliente. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, ¿no? Si un restaurante tiene un presupuesto de cocina, otro de camareros, otro de mobiliario y otro de delivery a casa, a domicilio, pues está claro que si esa misma estructura de presupuesto la mantienen antes y durante la crisis, es imposible, ¿no? que innoven para dar ese cambio de pasar a llevar la comida a domicilio. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tienes un montón de presupuestos en la parte del servicio de camareros que no te hacen falta porque no estás atendiendo mesa, porque el restaurante realmente está cerrado,
y te falta presupuesto en la parte de llevar la comida a domicilio, del transporte. Con lo cual hay que ser capaz de reorganizarse, de tener esa flexibilidad a la hora de reorientar el presupuesto y sobre todo hacerlo con vistas al cliente. Otro ejemplo que es el que viene aquí abajo es el de la publicidad. Cuando vienen mal dadas, parece que es lo primero que hay que recortar, porque no, igual su beneficio o el valor que aporta no es tan tangible a primera vista, pero está más que demostrado, aunque si bien depende del tipo de negocio y de las circunstancias, que puede ser de los gastos que más valor aporta a la compañía. En segundo lugar, es importante seguir escuchando al cliente, es decir, pese a que internamente pues las cosas vayan peor porque hay una crisis, es importante seguir teniendo la vista hacia afuera y hacia el cliente final. Lo que no se puede hacer en ningún momento pues, es perder esa conexión con el cliente, y lo que hay que hacer es poner todos los esfuerzos posibles en mejorar un producto que quizás en las condiciones de crisis ya no satisface al público. Y ahí la actividad, pues, es tener un proceso de escucha con los compradores de los productos o de los servicios para poder atender sus necesidades. En cuanto a la plantilla, también es importante internamente contar con empleados que agreguen valor, aunque lo hagan de una manera diferencial a lo que se tiene actualmente, ¿no? Las empresas clásicas gestionan su personal como piezas reemplazables en cargos y no como talentos que aportan valor. Y es común ver la enorme brecha que existe entre la lista de requisitos que aparece en la solicitud de empleo y lo que el día a día hará la persona una vez contratada. También es importante que siempre que se pueda, y esto no todos los puestos lo posibilitan, pero siempre que se pueda es intentar que esa persona trabaje por objetivos e igual no por horas de esfuerzo, y así conseguir alinear el trabajo de la persona con los objetivos de la empresa. También es importante, dado que todas las empresas pues, compiten en un mercado, intentar ser líderes en cada segmento del mercado por visibilidad y por servicio. De esta manera, para un determinado producto en una determinada zona, pues intentar ser la empresa en la que más se confía, de manera que cuando hay momentos de incertidumbre de los que también son conscientes los consumidores, pues recurran a ti. Obviamente esto suena muy bien y luego no es fácil de aplicar, y desde luego no es aplicable a todos los productos, pero estoy seguro que dentro de vuestra gama de servicios, de vuestra gama de productos, pues siempre habrá algún segmento, algún producto en el que estéis mejor posicionados frente a vuestros competidores o a las alternativas que haya a compraros a vosotros el producto. Entonces, aquí, por un lado, lo que os animamos es hacer ese análisis para saber cómo de bien estáis posicionados en cada producto, en cada segmento, y apostar mucho por aquello en lo que sois líderes. Seguidamente, vamos a comentar ya de forma un poco más teórica y a alto nivel una serie de buenas prácticas para superar estas situaciones de crisis con éxito y con incluso un efecto positivo para la empresa. Estos son unos conceptos un poco más teóricos de los que hemos visto antes, pero creemos que igualmente son importantes
que lo reflejen. En primer lugar, y ya hemos pasado por esto, o sea que no voy a profundizar mucho, es hacer una evaluación de riesgo. Segundo lugar, una planificación continuada de la actividad. En tercer lugar, gestión de la crisis ya cuando llegue. En cuarto lugar, la formación de los empleados. Y en quinto lugar, pues hacer pruebas, hacer revisiones y fomentar la mejora continua. El tema de la evaluación de riesgo, pues ya lo hemos comentado antes, no me voy a meter mucho más ahí. En cuanto a la planificación de la continuidad de la actividad, pues bueno, sería un poco bajar al nivel de los procedimientos y procesos de la empresa, pues esas medidas de mitigación que resultan de la evaluación de riesgo, pues que realmente lleguen a implementarse, ¿no? Que no se queden en un papel, sino que se llevan a cabo en el día a día. En tercer lugar, y esto ya cuando llegue la crisis, ser capaz de gestionar eficazmente esa situación de crisis para la que ya previamente habremos preparado unos procedimientos y una serie de medidas, pero claro, obviamente, luego cuando llega el momento hay que ser fiel a esas medidas y hay que también tener capacidad de decisión para ejecutarlas de manera claras y que cada miembro del equipo sepa cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades. Y para eso hilo con el cuarto punto, que sería, pues, previamente o de manera rutinaria casi, formar a los empleados para que conozcan cuáles son estas acciones y qué deben hacer en caso de que surja una crisis. Como decía antes, pues como las crisis no se pueden prever y no podemos decir, oye, pues un mes antes de esa crisis vamos a hacer una formación. Pues lo que hay que hacer son formaciones periódicas, de manera que sepamos que estamos preparados para cualquier crisis. Y idóneamente, y esto obviamente no todas las crisis se pueden simular, pero sí que esas acciones, planes, procedimientos que se han diseñado para las situaciones de crisis, pues estaría bien testearlos para ver si funcionan y ver si se pueden mejorar de alguna manera para en el momento que llegue la crisis real estemos preparados. Por último, hemos traído, aunque ya hemos venido hablando de varios ejemplos durante la sesión, algunos casos prácticos de empresas resilientes que han superado crisis con éxito. De hecho, este creo que ha sido al que más he hecho referencia. Es un restaurante de alta calidad, el restaurante DO de Granollers. Y igual que otros muchos, este es simplemente uno de los ejemplos, pues es un restaurante y escuela de cocina centrada en productos de proximidad y alta calidad, que cuando comenzó el confinamiento tenía una gran cantidad de productos perecederos que, como podéis imaginar, pues serían de alto coste. Aquí, pues, frente al enfoque tradicional, que podría ser no retocar el presupuesto, no invertir en redes sociales y en publicidad, pues por lo que apostaron fue por llevar comida a domicilio o una modalidad de takeaway y aumentar el esfuerzo publicitario mediante redes sociales, pues para que los clientes estuvieran al tanto del nuevo producto que se estaba dando. Con ello, pues al final lo que se consiguió fue, por un lado, evitar perder unas existencias que tenían un alto valor y, por otro lado, pues seguir aportando lo que la clientela demanda, pero de otra forma. Aquí tenemos el caso también de cómo se comportó Amazon con el COVID-19
en el que mientras que otras empresas luchaban por mantener el ritmo de la demanda de compras en línea durante la pandemia, Amazon fue capaz de adaptar sus operaciones rápidamente. Es algo que puede parecer bastante obvio, pero realmente movilizar a un gigante empresarial como Amazon para que de la noche a la mañana cambie sus operaciones y aumente su ritmo de trabajo en unas circunstancias tan adversas, pues es complicado. Y no solo eso, sino que al final se tomaron una serie de decisiones como contratar más personal, que no sé si recordáis, pero bueno, fue un contexto de bastante incertidumbre, y al final son decisiones de miles de millones de euros que alguien ahí tomó, y resulta que tomó de forma acertada, con lo cual esto conecta un poco con la buena práctica del liderazgo que comentábamos previamente. También aumentó sus existencias, se introdujeron nuevas funciones, nuevos servicios, nuevos productos, como la entrega de la paquetería sin contacto, y el resultado fue un aumento en el negocio y su consolidación como una de las empresas más valiosas del mundo. Remontándonos un poco más atrás, pues también tenemos un caso que yo creo que está bien traerlo, porque no tiene que ver con el COVID, que no siempre la resiliencia tiene que ver con el COVID. En este caso, pues son otros cambios que sufrió Nike en los años 90, cuando debido a una mayor oferta en el mercado y la industrialización de países que estaban en vías de desarrollo, pues se empezó a perder cuota de mercado frente a los competidores. Y eso hizo que el precio de las acciones pues cayera un 60%. Ante este paradigma, que podría parecer que supondría un declive en la empresa, pues la empresa lo que decidió fue invertir en investigación y desarrollo, lo que resultó en introducir nuevos productos y más innovadores, expandirse a otros mercados como China y optimizar también su cadena de suministro, de manera que les permitiera reducir costes y ofrecer precios también más competitivos. Y al final, pues la compañía consiguió remontar y multiplicar pues si aumentó su 15%, multiplicó por 8 al final su valor. Y por nuestra parte creo que, no, tenemos un ejemplo más, el de Lego, también distinto a la pandemia, pero un poco parecido al de Nike. Y la respuesta de la empresa fue reducir el número de productos que se fabricaba y centrarse en líneas claves como el Lego Star Wars. Y aquí hilamos con el concepto que os hemos indicado antes, de la importancia de intentar ser la referencia o líderes en algún segmento. Aquí pues se centraron en ese tipo de productos. También se expandieron a nuevos mercados como Asia, y también intentaron ser más eficientes en la fabricación, para, con un mismo coste, intentar producir más y al final pues intentar reducir su precio en el mercado. Y con todo ello pues también se consiguió un aumento muy significativo del valor de la empresa, que al final es lo que representa pues es su resultado de negocio. Y ahora sí que ha sido todo, con lo cual creo que Ana, tú eres la que se encarga de recopilar preguntas, ¿no? Sí, muchas gracias, ha sido muy ilustrativo. Si tenemos un par de preguntas, nos preguntan que si crees que implantar un plan de resiliencia puede suponer algún tipo de coste adicional para la empresa. Implantar un plan de resiliencia, pues obviamente depende en qué escala se haga, pero no tiene, o sea, si eso es algo que os restringe, pues yo creo que hay ciertas medidas que sí se pueden hacer sin un coste presupuestario. Hemos comentado, por ejemplo, ese
ese análisis de riesgo. Bueno, no sé en concreto la persona que lo ha hecho en qué tamaño de empresa está pensando, pero si sois autónomos, pues bastaría que hicierais esa reflexión vosotros mismos de manera semestral o anual, de decir, oye, ¿qué cosas pueden pasar aquí para que mi negocio no dé los resultados que espero? Y puede ser, pues, no sé, imagino, si es una localidad en la que solo hay una autoescuela, pues un riesgo puede ser pues, que pongan a otra autoescuela. ¿Vale? ¿Y qué puedo hacer yo para mitigar ese riesgo? Pues podría ofrecer precios más competitivos, podría ofrecer productos que esa autoescuela no ofreciera, podría intentar también ir a otras localidades y montar otra autoescuela. Ese tipo de reflexiones, si se hacen de antemano, pues yo creo que no tienen coste y te preparan para esa situación. Muy bien, muchas gracias. Y también nos preguntan, ¿crees que los empleados en una pyme están predispuestos a tener formaciones específicas sobre este tipo o hay ciertas reticencias al cambio? Hombre, las puede ver, pero aquí lo que hemos comentado es que un pilar importante es la comunicación. Si se hace de manera adecuada y al empleado lo que se le explica es que al final lo que se está haciendo es por su propio bien, es decir, se está intentando que en caso de crisis la empresa pueda salir a flote y pueda seguir pagando los salarios y no igual obligada a recortar la plantilla, pues el empleado puede llegar a entender que lo que se está haciendo es por su propio beneficio. Pero claro, la clave es tener transparencia en todo el proceso. Y también nos preguntan si crees que es más importante centrarse en la parte más operativa de la empresa, tipo producción o logística, o más en centrarse en la experiencia de cliente. En las dos. En las dos porque lo hemos visto en este último año y medio, 2 años, ¿no? Quizá las dos principales crisis que han afectado transversalmente a las compañías lo han hecho tanto por el lado de la demanda como por el lado de la producción, ¿no? El COVID, pues la gente no podía salir a la calle, con lo cual en muchos negocios que directamente no podían ir a consumir, ¿no? Eso por el lado de la demanda. Pero luego es verdad que había unas disrupciones en los suministros que internamente también te afectaban, ¿no? Y ahora con la crisis de inflación, pues lo mismo, ¿no? Por un lado, internamente tenemos unos costes que están apretando nuestros márgenes, eso en el lado de la producción interna, y externamente lo que tenemos son unos clientes que están perdiendo poder adquisitivo, porque al final cobran lo mismo, pero el precio de la vida es más caro, con lo cual tienen más dificultades para comprar nuestro producto. O sea, que es decir, suelen venir por los dos lados las crisis, con lo cual le daría la misma importancia. Muy bien, pues estas serían las preguntas por hoy. Nada, reiterar las gracias por la exposición y nada, a los que habéis participado en el webinar, daros también las gracias y os recordamos que este webinar está encuadrado dentro del programa para la reactivación empresarial de la Junta de Extremadura. Os dejamos la dirección en la que podéis informaros e inscribiros en el chat y la tenéis también en esta diapositiva, así como el teléfono que podéis contactarnos para participar y estaremos encantados de atenderos. Nada, simplemente también añadir que el jueves que viene tendremos otro webinar informativo en el que también estáis invitados a asistir. Y nada, simplemente cerrar aquí y agradeceros a todos vuestra presencia. Muchas gracias y seguimos en contacto para lo que necesitéis, pues tenéis nuestros datos Sí. si tenéis alguna duda. Perfecto. Gracias, hasta luego. Gracias.